Buenas cinéfilas y cinéfilos, hoy os voy a hacer la crítica de la película Alien 4 Resurrección de Jean-Pierre Jeunet y con Sigourney Weaver, Ron Perlman y Winona Ryder. Pues bien, es una película espectacular, una dirección brillante y perfecta, una interpretación impecable, un guión excelente y un montaje casi perfecto. Y digo casi perfecto porque hay algunos momentos de la película que se nota, un poco, muy poco, que el alien está hecho por ordenador y no debería notarse. O sea, en toda la película no se nota, pero hay algunos momentos concretos que ves que está hecho por ordenador. Y en la película te demuestra que el ser humano es tan tozudo que no aprende de sus errores. Es el único animal que es capaz de tropezar 2 veces con la misma piedra. Bueno, en este caso 4 veces. También te demuestra que jugar a ser Dios te pasa factura. Y también te habla que enjaulando a una bestia, lo único que consigues es enfurecerla aún más. Y que cuando se libere vaya por ti. Y te demuestra que no puedes domesticar a una bestia. Es imposible. Está hecha para ser libre. Y aparte que si intentas domesticarla te puede arrancar un brazo. O matar. Y también te demuestra que en la ciencia siempre hay que vigilar de no mezclar nada. Ni ADN ni nada. Porque te puede salir algo aún más poderoso o peligroso, o las dos cosas. También te demuestra que nunca, nunca, bajo ningún concepto, te creas más listo que los propios listos. Porque los listos sabemos hacernos los tontos, indefensos, y pasar desapercibidos, para camuflarnos y que luego el ataque sea más fuerte. Y luego siempre saldrá alguien que dirá, hostia, parecía tonto. No, no parecía tonto, se hacía el tonto. También te demuestra que nunca debes separarte de los grupos si estás huyendo de algo, porque te convertirás en una presa fácil. Debéis permanecer en grupo y protegeros mutuamente. Y también veréis en la película de que no atacan porque sí. Ellos atacan para liberarse de la jaula donde los han metido y ser libres. Y estoy hablando del alien. Y por último, la película te demuestra que es malo pasar demasiado tiempo fuera de casa, porque te olvidas de lo que es realmente importante y te pierdes la belleza natural. Bueno, hasta la próxima, cinéfilas y cinéfilos. I started a joke which started